Shalom, como habíamos prometido entonces, estamos de nuevo para comenzar la parashá correspondiente al día de hoy, el día de Shabbat. Mientras escuchamos esta Halel, empezamos a entrar en esta dimensión de la palabra de Hashem. Vamos a estar bajando ahora la Halel. Estamos saludando a todos los que están escuchando y a todos los que van a escuchar esta transmisión. Y que sea para su verajá, para su bendición. Bien, vamos a darle toda la a nuestro Padre porque Él ha implantado una Torah de verdad en cada uno de nosotros, haciendo que esta Torah nos traiga muchos beneficios, ¿verdad? Vamos a ver algunos de ellos en esta parashá el día de hoy, tratando de que toda la palabra es inspirada por Yahweh, dice, ¿verdad? Y está lista para redarguir, para enseñar y para instruir en justicia, a fin de que alcancemos la estatura de nuestro Mashiach, dice la Torah, ¿verdad? Entonces vamos a darle toda la a nuestro Padre porque esta Torah sigue vigente, Baruch Hashem, porque hay oportunidad todavía para las personas para entrar al pueblo de Israel, para entrar a la dimensión de la obediencia a los preceptos divinos, a los preceptos de nuestro Padre Yahweh, que son para toda la humanidad. Vamos a ver que los preceptos de la Torah son para toda la humanidad, no solamente muchos esquivan, ¿verdad?, de estas cosas por la ignorancia justamente que traen desde mucho tiempo, ¿verdad?, por su adoctrinamiento, por sus doctrinas, ¿verdad?, por su adiestramiento que han tenido desde su juventud. Algunos incluso son personas nuevas en otras creencias, pero bueno, tratando de encontrar el camino, buscando siempre el camino. El hombre siempre está buscando el camino de la verdad. El hombre siempre está buscando su origen. Y si sabemos nuestro origen, vamos a saber el cometido que tenemos que cumplir, ¿verdad?, en nuestra vida. Cuando no sabemos nuestro origen, no entendemos o no percibimos la misión que nos encomendó nuestro Rey del Universo. Vamos a dar la bendición entonces del Sefer Torah. ¿Sí? Usualmente en las sinagogas se saca del Eijal, del Arón o el Eijal, que es donde se pone el Sefer Torah, el rollo, y se recita de esta manera. Baruch Hashem, Besot HaTorah Asher San Moshe Lifnei Bnei Israel, Al Pi Yahweh Beyad Moshe. Es la Torah que puso Moshe delante del pueblo de Israel, de la boca de Yahweh, por mano de Moshe. Baruch Ata Yahweh Eloheinu Melech HaOlam, Asher Nata Lanu et Torato, Torat Emet B'Chayei Olam, Natan B'Tochenu. Baruch Ata Yahweh Noten HaTorah, B'Shem Yeshua HaMashiach, U'Sechut Yeshua HaMashiach, Abraham, Isaac y Jacob. Te bendecimos, Padre, porque tú has implantado una Torah de verdad en cada uno de nosotros. Nos has dado esta Torah de verdad, implantándola en nosotros con vida eterna. Bendito eres Yahweh, dador de la Torah. Baruch Hashem Shema Israel. Bien, tenemos hoy, vamos a dar la segunda parashá del año, ¿sí? La primera fue Bereshit, la segunda Noach, ¿sí? Noach. Vamos a bajar del todo entonces la Halel para que no haya ninguna interrupción. Bien, ¿cómo comenzar esta parashá? El hombre, como le decía en un principio cuando estuve dando esta introducción, la introducción que hablé, hay dos formas de pensamiento, ¿verdad? Una es creer en Yahweh, el Rey del Universo, y la otra no es creer. Los que verdaderamente creen, mantenemos una posición, ¿sí?
Y los que no creen, no solo que no creen, sino que hablan contra el Altísimo. Nos dice las palabras que el enemigo hablará palabras contra el Altísimo, ¿sí? Y no solamente palabras, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Livianas. Dice palabras infladas, palabras con descaro, palabras infladas. Yo le voy a dar una alusión más adelante de algo que causa, digamos, causa pensar, ¿no? Es una alusión figurativa, pero yo se la voy a dar. Entonces el hombre tiene dos formas de hablar: contra el Altísimo o a favor de Elión, ¿verdad? Del Altísimo, de nuestro Rey, de Yahweh. Hay dos clases de personas nomás, no hay una tercera clase, ¿sí? Como les dije, están los que adoramos a Yahweh, los que obedecemos a Yahweh, hablamos palabras infladas también, pero no contra Yahweh, sino a favor de la Torá, a favor del Mashiach, a favor de los mandamientos. Todo aquel que se opone a la Torá es el espíritu del anti-Mashiach, el espíritu del Mesías. Y va a hablar palabras contra la Torá, contra el pueblo de Israel, como por ejemplo la teología del reemplazo, no sé si han visto alguna vez, ¿sí? ¿Y qué tendrá que ver esto con Noé, que es la parashá del día de hoy? En su original es Noaj, que quiere decir reposo, descanso, ¿sí? ¿Cuándo va a reposar el hombre por fin? Cuando haga las cosas correctas delante de Yahweh. De otra manera, el hombre nunca va a tener reposo. Lo dice la Torá, nunca va a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque no va a tener shalom. Cuando nosotros hablamos palabras infladas, pero no contra el Altísimo, sino lo contrario, a favor, vamos a estar en shalom. De otra manera, nunca vamos a estar en shalom. Cuando nosotros cumplimos los mandamientos, o sea, es lo mismo que hablar palabras infladas. Vamos a ver algo figurativo. Yo le decía, yo pensaba hoy, hay dos formas de beber. Hay dos formas de beber. Y dice que el vino, el mal bebedor, cuando hay un mal bebedor, porque está el buen bebedor. No vayan a malinterpretar con lo que estoy diciendo, ¿sí? Vamos a bajar los celulares así, el volumen. Un poquito, igual. ¿Qué pasa? Dice que el vino entra como serpiente. Cuando hablamos de el serpiente, hablamos que el serpiente habló palabras infladas contra el Altísimo. Contra el Altísimo no quiere decir que el serpiente dijo mentira. El serpiente no dijo ninguna mentira. Dijo todas verdades. Dijo, el día que comas del árbol vivirás. Y es así. Porque el día que comamos del árbol, en un futuro, no era para ese tiempo, claro está, pero era por un futuro que nos tenía reservado Yahweh eso, si nosotros cumplíamos, o sea, si obedecíamos, era el premio para nosotros. ¿Sí? Pero ahí Yahweh probó a Adán Arishon y vio que no era el tiempo. Pero el serpiente vino y dijo, no, el tiempo es cualquiera. Pero él no mintió. Si se dan cuenta, el árbol de la vida aparece en Apocalipsis, en el libro de Gilgalut, el libro de Revelaciones. Y ese libro, él dice que es el árbol de la vida, y que todos comerán de, todos los que seamos salvos, todos los que hayamos llegado a la Olam Jabá, al mundo venidero, comeremos de ese árbol. Ahora, ¿era mentira que el día que comamos de ese árbol no moriríamos? No, no era mentira, era verdad.
Pero ¿de qué forma se puso contrario el serpiente allá? Que no era el tiempo de la revelación. Muy interesante, ¿verdad? Yo se comparaba muchas veces, ahora vamos a ver, tenemos la parashá Noah. El año pasado hablamos de los Bai, ¿se acuerdan? Bayelech, muchas parashot empiezan así, ¿verdad? Bayelech, Bayeshev, muchos Bai. Vamos a darle un repaso a eso para que aquellos que no escucharon el año pasado, que es muy interesante, que dice que después de la embriaguez, Noah, ¿qué pasó? Despertó. O sea que hay dos formas de embriagarse en la Torá. Hay una forma de embriagarse buenamente, digamos, a favor de nosotros, y una forma de embriagarse contrario a nosotros. Entonces dice allí, después Noah dice, se dio cuenta, despertó de esa embriaguez. ¿Saben? Entonces cuando hablamos de que cuando hace la alusión a que el vino ese entra como una serpiente al hombre para destruirlo, ¿de qué hablamos? Hablamos de palabras contrarias a Hashem. Hablamos de palabras contrarias a la Torá. Ese vino hace mal. Cuando nosotros absorbemos esas palabras de otro, ¿verdad? Nos hacen mal. Sin embargo, cuando absorbemos la palabra de la Torá, ese vino para nosotros es dulce. Qué casualidad el valor numérico de vino. ¿Cuánto es? 13. Que ahora es 13, ¿verdad? Es sanador. ¿Y 13 qué es en hebreo? Ahab, amor. Bien. Esta forma, en manera introductoria. Así que tenemos dos clases de vino, ¿verdad? En la Torá, digamos de esa manera. Y unos beben de un vino. ¿Vieron que la ramera que dice que le da de beber, de qué dice Yahweh? Del vino del furor. Y también ella bebió del vino malo. Baruch Hashem, el vino. Pero el vino, hay un vino bueno, que es el que representa la alegría, es el que representa Yeyin, el que se representa que Simcha en nuestro pueblo. Por eso continuamente nosotros vemos que en las fiestas, en el Shabbat. ¿Por qué? Porque es uno de los símbolos del pueblo de Israel. Cuando dice en Gilut, pero no dañes ni el aceite ni el vino, ¿a quién se refiere? Está representando el aceite y el vino a Israel. Pero hay un vino malo. Hay un vino que debemos rechazar. Y que si bebemos de ese vino, entrará como una serpiente, como entró también la serpiente en Jagua y la engañó. Muchos hoy, millones hoy, no muchos, han sido engañados por el veneno o por el vino malo que entra, dice, como la serpiente al hombre y que lo destruye. Una representación de lo que hizo Noah al embriagarse con un vino que no provenía de Hashem fue que le fue todo mal. Pero hasta que él despertó. Sin embargo, de Noah se dice que era un hombre que justo, sadik. Interesante, ¿verdad? Bien, vamos a desarrollar esto. Sí, ahora prometo tomar más seguido. Entonces, la parashá Noah nos cuenta que Noah se embriagó y después de salir del arca, ¿cómo es arca en hebreo? Teivá. Teivá. Se usa también para Aarón, pero en este caso es Teivá. ¿Sí? Cuando Hashem hizo el gran milagro de que de salvar a través de su familia, de él, a que la conservación de la humanidad, ¿sí? Que fue salvado a través de Noah,
y toda su familia, lo primero que hizo, ¿qué fue Noah? Pecar. Bebió un vino malo. Pecar. Que dice que plantó una viña. Claro que no es en un día, ¿no? Porque para que salga una viña tiene un periodo. El hombre no es envenenado de un día para otro. El hombre es envenenado, ese vino lo va a beber paulatinamente. Por eso entra como una serpiente. ¿Cómo va la serpiente? Suavecito. Va sigilosamente. Lo que parece bueno es malo. Pero el hombre no se da cuenta porque es tan sutil eso que no se da cuenta. En este caso pasó un periodo para que plante una viña. Dice, después de plantar el viño, el fruto de eso lo tomo, que es vino en hebreo. ¿Sí? El vino, ahora vamos a ver en hebreo cómo es. Y dice, y se embriagó. Entonces vemos, ya conocemos toda la triste historia, ¿verdad? De Noah, ¿verdad? Ahora, en las escrituras aprendemos que de esto, que grave es el tema de beber licor, beber vino en mal manera. Y hay una enseñanza que vemos aquí, previo a la que estudiamos la semana anterior, que fue la de Adán, Arishon, ¿verdad? El pecado de Adán, Arishon, ¿sí? Que de acuerdo a la opinión, vemos de algunos comentaristas, el árbol del cual comió podría haber sido la vid. Bueno, eso hay varias sugerencias, ¿sí? Son teorías, pero podemos verla o podemos tomar algunos aspectos de estos pensamientos, ¿sí? De estas teorías. ¿Por qué? Porque está escrito respecto al acto de Noah, dice, del cual aprendemos que la característica de beber vino dice que es vain, que su valor numérico dijimos que es 13. 13. Que, ¿cómo se compone vain? Wow, o Vau y Yud. Entonces se dijo sobre el vino que también es Yain, ¿sí? Yain, que se escribe con 2 Yud, ¿sí? La historia de Noah en la Torah vemos que es un lapso muy corto, ¿verdad? Enseguida leemos que en el Humash que hay 13 Paalim o verbos de la raíz Vai, como yo le decía. Como estoy haciendo un repaso de lo que dimos, creo que fue el año pasado o el año anterior, no me acuerdo. Entonces comienza con la letra Vau. Cuando es Vau es I, ¿verdad? La letra Vau representa, dice I, ¿sí? Vau y Yud. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Que se lee Vai. Ese significado Vai es hoy Vavoy. Hoy Vavoy es una expresión para decir, por ejemplo, qué terrible. Qué terrible. El acto de Noah a los ojos de Yah fue terrible. Entonces, cuando leemos esta historia como un cantar, ¿sí? ¿Verdad? Uno de los dichos, por ejemplo, de los comentaristas más bellos, es que toda la Torah hay que, donde dice la palabra, oírla, saber cómo leerla correctamente, cómo escuchar un cantar. Cuando escuchamos un cantar estamos atentos, ¿verdad? O sea, se está más atento a la vez a las canciones que a la lectura, ¿sí? Entonces, eso es como una interpretación, una bella enseñanza, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando leemos la historia de Noah, vemos que
todos los bai que hay ahí en la parashá, todos cuando empiezan bai, con ese verbo, como dijimos, 13 veces está el verbo bai. 13 veces está el verbo bai. ¿Y qué vemos aquí? Algo sorprendente. ¿Qué alude esto? Alude a qué? A cosas muy, digamos, ocultas. Como las 13, por ejemplo, cualidades de misericordia de nuestro Padre Yahweh. ¿Sí? Tiene 13 cualidades de misericordia, si no sabían. Una de las señales es que el vino, este vino, arruinó todo. Todas las raíces supremas, todas las fuentes de la fe, todo en ese interín en que entró a Noah, arruinó toda esa obra, digamos, de que debe hacer un sadik, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué causó eso? ¿Qué causa eso cuando nos damos cuenta? Una congoja. Y sí, nos causa un sufrimiento, ¿verdad? Porque cuando escuchamos la voz de Hashem, por ejemplo, cuando le dijo a Adán, Ayeka, ¿qué le dijo? ¿A dónde estás? ¿Por qué te escondes? El hombre se esconde cuando está desnudo, ¿verdad? Cuando se encuentra desnudo el hombre, cuando se encuentra en vergüenza, el hombre se esconde. ¿Sí? ¿Y qué causa la voz de Hashem? Tenemos otro ejemplo. ¿Con quién? A Caín. ¿Qué le dijo Yahweh? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te enojas? La sangre de tu hermano clamas de la tierra. ¿Dónde está tu hermano? Cuando oímos esa voz de Hashem, nos causa, porque nos damos cuenta del error que cometimos, ¿verdad? Dice Ezequiel, si ustedes lo leen al final de Ezequiel, cuando Israel se da cuenta del pecado que cometió por dejar la Torá, por dejar los misbot de Yahweh, que está representado en la mujer prostituta, en la ramera, que tenía todo, absolutamente todo, pero que arruinó todo, Yahweh la llenó de joyas, dice, de vestido, contrajo matrimonio con ella. Todos ustedes leen Ezequiel 16, van a encontrar toda la historia de Israel resumida allí. Su levantamiento, su caída y su levantamiento de nuevo. Apareció, desapareció, aparece de nuevo al final. Porque Israel ha estado como que... ¿Quién le ha ganado, digamos, religiosamente en el mundo? ¿Quién es la manada pequeña? Es Israel. Es como está como escondida Israel, ¿verdad? Pero al final del tiempo, ¿cómo va a estar? Va a resurgir. Es la novia. Es esa ciudad que baja de Shamayim. Blanca, resplandeciente, sin arruga. ¿Y cuántos eran? Dice... millares que no se podían contar, dice Gilgalut 7. Toda gente vestida de ropas blancas. Pero dice al final, allí en Ezequiel, si ustedes lo leen, dice, y estarás tan avergonzada cuando te des cuenta. Entonces tenemos el verbo allí que dijimos, hoy va voy. Qué terrible lo que hice. Qué terrible. ¿Por qué no seguí los mandamientos antes de la Torá? ¿Por qué le hice caso a fulano de tal y escucharlo, dejar que entre la serpiente a mi oído bien sigilosamente y guiarme, por ejemplo, por milagros engañosos, por estirada de pies, por etcétera, por unciones de todo tipo que vemos por allí algunos videos? Esa es la serpiente que entra al hombre y destruye. ¿Por qué destruye al hombre? Porque le aparta de la Torá.
Nunca han escuchado que muchos se embriagan, dice, y que se revuelcan en el piso, y dice el pastor desde su púlpito, están embriagados por el Espíritu Santo. No, están embriagados por la serpiente, perdónenme. ¿Por qué? Porque la serpiente hace que se niegue la Torá. La serpiente hace, ese vino hace que se niegue la Torá. Y hablan palabras contra la Torá desde sus lugares como infladamente. Nosotros somos los únicos que nos vamos en el rapto. Ya viene fulano de tal, nos vamos, Israel se queda en la tierra sufriendo. Qué sorpresa se van a agarrar cuando vea que nadie parte de aquí de la tierra, sino que la cizaña es cortada y quemada, y el trigo queda plantadito en la tierra. El uno será tomado y el otro será dejado. El dejado es el bueno, el tomado es el malo. Mal han interpretado, perdónenme, las escrituras durante mucho tiempo, al revés. Yo sé, al revés, sí. Al revés. Pero eso, ¿qué va a causar eso? Bueno, al pueblo judío que no ha aceptado a Yeshua, ¿qué dice que le va a causar cuando oigan que es el Mashiach? Lloro, el lamento de Jacob, los dolores de parto del Mashiach, los dolores de Jacob. ¿Qué libro de cuál dice eso? Por ejemplo, Romanos 11. Cuando se ha quitado el pecado de Jacob, dice, ¿verdad? Pero van a lamentar primero. Como que lamenta que dice, a alguien que pierde un hijo. Y mirarán a quién, a quién, dice la escritura correctamente, no aquel, sino mirarán a quien que traspasaron, dice Isaías 58, y llorarán, dice. Hoy, como decimos el verbo, voy. Entonces tenemos los dos extremos, aquel que no aceptó a Yeshua y aquel que no acepta ni a Yeshua, por ende no acepta a Yeshua porque no acepta la Torá. Acepta otro Elohim que no es Yeshua. A otro poderoso que no es Yeshua, que es aparte. Bueno, ese veneno, ese vino, el que dicen muchos que le embriaga y que le da esa alegría, no es una alegría, digamos, genuina. Es una alegría falsa. Como decíamos el otro día, que primero ponen ¿qué? Las emociones, luego el corazón y por último el razonamiento. El pueblo de Israel es un pueblo del libro. El pueblo de Israel, nosotros somos el pueblo del razonamiento. El pueblo inteligente, se dice en Shemot, se dirá de ti que eres encumbrado e inteligente, cuando sigas mis mitzvot, cuando cumplas mis mandamientos. Entonces eso está escondido, ¿verdad? Como aquí también están escondidas las 13 Bai, o sea, los 13 sufrimientos, podríamos decir. Ahora, entonces esa expresión es la expresión de un pesar. Entonces, en Ezequiel, ustedes lo leen al final, dice, estarás tan avergonzada cuando sepas lo que hiciste. Cuando te des cuenta. Entonces, Noás también dice, y despertó y se dio cuenta. Cuando dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mashiach, justamente se refiere a esto también. Hay muchos que están en letargo, están envenenados, están con ese vino que aparentemente es el vino bueno, pero es el vino malo. Entonces, quien lee esta historia, ¿verdad? Como dijimos, de Noah, ¿verdad? Ve esto todo que es vai. Sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento. ¿Y cuándo viene el sufrimiento al hombre?
cuando no obedece la Torá. Michelet lo dice, vienen sobre ti, la maldición viene sin previo aviso. Como el gorrión, ¿verdad? Dice. Sí. En su vagar y la golondrina en su vuelo. Así vendrá la maldición, la Kelalá, sobre ti sin previo aviso. Vai tras vai. El hombre sufre hoy día por rechazar el vino bueno. Cuando digo vino bueno, digo varias cosas. Digo Israel también. Pero el Israel, ¿qué? El Israel obediente. Cuando usted le habla a alguien, pone video, pone esos que ponemos los escritos en Facebook, para hacer que la gente despierte y se dé cuenta que está bebiendo un vino de hiel amargo, pero lo rechazan, no lo rechazan a usted. Entonces, ¿qué viene? Vai. Sufrimiento tras sufrimiento. Qué bueno sería que se dieran cuenta ahora, que despertaran antes de lo que despertó Noah, porque cuando Noah despertó ya había cometido muchos errores. Dice que lo primero que hizo Noah fue pecar. ¿Pero qué? ¿No era justo? Ahora, 13, ¿qué es? Dijimos, Ahab. ¿Qué es Ahab? Amor. Yahweh está dispuesto por su misericordia a perdonarte, aunque hayas transgredido hasta hoy su Torá. Pero si hoy escuchas su Torá, no vas a tener excusa de lo que no escuchaste nunca. Baruch Hashem. Entonces, hay algo sorprendente aquí. Estas 13 cualidades, también el número 13 habla de las 13 misericordias, las 13 cualidades de misericordia de nuestro Padre. A pesar de que cometemos estos graves errores de negar su Torá, porque nosotros también lo hicimos, pero Baruch Hashem, que las cualidades de Él nos alcanzaron. Baruch Hashem. Entonces, lo contrario de la bendición que viene a la persona que cuida con el vino como corresponde, vemos que aquí hay que prestar mucha atención a cómo se oye la vai. Ahora vamos a entender esto. ¿Cómo escuchamos la vai? Digamos antes, una pregunta que hay que hacer. ¿Qué tan corto es este tramo? Si hubiera 13 que tenemos la palabra Yud, con Yud Gimel o Yag, ¿sí? Palabras que comienzan con Vai, entre 1000 palabras, no es algo novedoso. Tienen que estar estas 13 palabras dentro de un tramo de no demasiadas palabras. Vamos a ver algunos ejemplos. Si contamos, por ejemplo, las palabras de todo el texto en la Torá, vemos que está dentro de 49. ¡Qué casualidad! ¿Ah? ¡Qué casualidad! ¿Para qué Yahweh nos da sufrimientos? ¿Porque nos odia? No. Porque nos ama. ¿No se cambia? ¿Verdad? Sí. ¿Para qué nos da pruebas? ¿Para qué nos da sufrimiento? Para que despertemos. ¿Y para qué necesitamos despertar? Para salvarnos. Porque si no, no nos salvaríamos.
Porque seguiríamos como durmiendo. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué es 49? ¿Qué simboliza el 49? 7 por 7, 49. ¿Dónde encontramos este número? En Yobel. ¿Qué es el Yobel? La liberación. Entonces tenemos 49 palabras, es decir, desde el primer Vai que encontramos en la Torá, ¿sí? Que dice Vaihel, que es comienzo, hasta el último Vai, que es Vayeidá y supo. Mira qué importante. Comenzó, ¿sí? Y cuando despertó, ¿qué dice? Y supo. Y se dio cuenta. Y conoció. Qué bueno, porque el otro día hablamos de usar ¿qué? El razonamiento. Entonces, y supo, hay 49 palabras, como dijimos. Tenemos Mem, Tet, que es 49, que es algo completo. Es un cuadrado y puede graficar estas 49 palabras como un cuadrado. Algo perfecto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la conexión entre los 13 bytes, ¿sí? Dentro de las 49 palabras? Si extraigo las 13 de las 49 que quedan, ¿cuántas palabras no comienzan con byte? Quedan Lamed Bab, que son 36 palabras, que también es un cuadrado. Entonces, esto me dice, en la matemática de la Torá, claro, bueno, es lo mismo, pero hablamos de Torá, que la diferencia entre 6 al cuadrado y 7 al cuadrado es 13. ¿Cuál es el punto medio de 13? ¿Sabían? ¿Ustedes han escuchado hablar de puntos medios? ¿Puntos medios de los números en matemática? Sí, es un número fino. El punto medio en el 13 es el 7. Está todo claro, está muy claro. El punto medio, ¿sabían que los números pares no tienen punto medio? Los números impares en la matemática tienen puntos medios. ¿Sí? Sí. Los invito a que puedan estudiar un poquito. A mí no me gusta mucho matemática, pero de eso me acuerdo, que los puntos, los números impares tienen puntos medios. Si tengo 13 monedas, por ejemplo, en hilera, el punto medio es el 7. Si tengo 14 monedas, perdón. ¿Sí? No, 13 monedas. El punto medio es el 7, como dijimos. 13 monedas. El punto medio es el 7. Entonces, que esto es de acuerdo a la regla básica de n al cuadrado. N al cuadrado. ¿Sí? Bueno, no vamos a entrar mucho en matemática. Sí. Lo importante es que tenemos que entender, por ejemplo, vamos a leer la escritura ahora. Miren cómo empieza. Empieza y termina. Vaihel Noach Ish Hadamah Vaita Karem. Y comenzó Noach a ser un hombre de la tierra y plantó un viñedo. Entonces, el primer verso tenemos dos Vai, que fueron Vaihel y Vaita. ¿Sí? Vaita. Plantó, comenzó y plantó. ¡Wow! ¡Qué importante! Comenzó y plantó. Tenemos dos Vai en el primer frase. Vamos al 21. Al versículo 21. Que dice: Vayesh min haim vaishkar vaikal betoch ojaló. Tenemos ¿cuántas ahí? 3. Sí. Van en aumento, ¿verdad? Sí. Tenemos Vayashit, Vaishkar, Vaikal.
¿sí? Sí, Y bebió sí. y se embriagó y dice, descubrió y se descubrió. Así que tenemos primero, comenzó y plantó y bebió y se embriagó y descubrió y se descubrió. Bien, tenemos 3. Baruch Hashem, ya llevamos 5. ¿Sí? Sí. Después tenemos la otra. Vayar Ham, ¿sí? Avi Canaan et Emat Aviv Vayaged Lishme Echad Bahut. Ahora tenemos Vayar, Vayaged, 2. Entonces dice, y vio, que es Vayar, y vio, ¿sí? Dice Ham, el padre de Kenán, la desnudez de su padre. Y lo contó a sus 2 hermanos afuera. ¿Bien? Vamos a los otros 2. Ya llegamos a 7, ¿verdad? 7. Después dice, Vaikach Shem Vayefet et Hamishla Basima al Shichem Shemeichen Vayehu Ajoranit Vayehasu et Ebrat. Y después dice Abigen Ubnegen Ajaronit Verat Abigen Lo Ra'u. Entonces tenemos ahora Vaikach, Vayefet, Vaisemu, perdón, Vayelhu, perdón, Valejasu, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Dice, y tomaron, ¿sí? Dice, Yafet, ¿sí? Y lo pusieron, también, ahí está incluido dentro de los Vain, que es, y lo pusieron. Así que esto es todo parte del gran, ¿verdad? Vai, de haberse embriagado tomando vino. Y después dice, y caminaron, ¿sí? Hacia atrás y cubrieron, el otro vai, y cubrieron la desnudez de su padre y apartaron sus rostros y no vieron la desnudez de su padre. Bien. Vamos al último ahora. En el 24 dice, Vaiket Noach mi Aino Vayeda. Ahora sí dice, y despertó Noach de su embriaguez y comprendió. Importante. Entonces estos son los 13 Vai que sumamos ahora. Desde Vayehel, el principio que dijo, y plantó, ¿verdad? Primero. Y plantó. Entonces, Vayehel, ¿qué? Comienzo. No, perdón, Vayehel era, vamos a fijarnos. Y comenzó, perdón, no plantó. Después y plantó. Y comenzó. Sé que hay un comienzo, ¿verdad? Sí, comenzó. Pero al final y comprendió. Pero entre medio de eso, ¿qué hubo? Catástrofes. Claro. O sea, el hombre tiene un principio, pero en el transcurso de su vida, o puede hacer lo bueno, o puede hacer lo malo.
Si hace lo bueno, no es necesario comprender, porque ya comprendió, porque hizo lo bueno. Ahora, si hace lo malo, es importante comprender, es importante despertar. Qué pesado o qué malo sería que el hombre no comprenda. Muchas partes de la Torá dice, y no entendió, y no comprendió, y no comprendía, y no entendía. Baruch Hashem, eso es lo malo del hombre. Ahora, ¿cuándo lo entiende el hombre? Cuando se dispone a no entender. Por su libre albedrío, él dice, no quiero entenderlo. ¿Cuántas explicaciones damos los mesiánicos? De muchas cosas, de la palabra. ¿Pero es que la gente no comprende? No, es que decide no comprender. No les conviene. ¿Y eso qué hace? Eso va a venir catástrofe. Aunque no se la esperen, va a venir. Ahora, ¿para qué son los sufrimientos entonces? Para hacernos entender. Para hacernos despertar, para hacernos entender. Entonces, dice ahí, Vaigel, que significa comienzo, aludiendo al principio del pecado. ¿Cómo entra? Suavecito. Dijimos que el vino entra como serpiente. Las malas palabras, las palabras de arrogancia contra la Torá, no van a entrar gritando, a gritos. No. Van a entrar con un falso, una falsa verdad. O sea, que es verdad, que parece que es verdad, pero no es verdad. ¿Sí? Muchos, como decíamos el otro día, ¿cómo se llama cuando le da placer? Placebo. Muchos placebos. ¿Qué le dio la serpiente a Hawa? Un placebo. Dice que era bello, a la apariencia, ¿verdad? Y hablaba, que habló el serpiente, ¿verdad? Y la conquistó. Sí, El serpiente, ¿qué conquistó? ¿Qué dijimos otro día? el corazón. El corazón. ¿Y de dónde salen las palabras? Del corazón. ¡Wow! Y ahora vamos a entrar en el tema. De lo que hay en el corazón habla la boca. A Noah se le mandó a hacer un arca, un teivá, como dijimos, ¿verdad? Voy a cortar el tema aquí del Bai. ¿Por qué? Porque ya comprendo que aquí comienza el pecado del hombre. La cosa que cuando el hombre empieza a pecar, tiene la oportunidad de arrepentirse. Baruch Hashem. Pero qué feo será cuando al final, si alguien no llega a arrepentirse al final. O sea, teniendo la oportunidad, dice Bereshit 6:13, no entenderá para siempre mi Ruach, mi Torah, mi Torah, mi palabra, no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente no entiende. Y porque no entendió el primer hombre, muere. ¿Están destinados para el hombre cuántos años? Como 120. máximo 120. Muy bien, Teresita. El rey David vivió 70, porque dice que 70 son los destinados para el hombre y los demás son obsequios de nuestro Padre Yahweh. Desde Moshe, el hombre no pudo vivir más de 120 años. Comprobado así. Antes vivió más, pero el símbolo es Moshe. ¿Verdad? Sí. Y Moshe murió como un símbolo de que el hombre no viviría más de eso. Baruch Hashem, porque el hombre no entendió. Baruch Hashem, que llegamos a esta época de la restauración de todas las cosas en que hemos, digamos, lo fundamental lo hemos comprendido. ¿Qué es lo fundamental que comprendimos? Que debemos volver a la Torá, debemos volver a los mandamientos, debemos volver al Shabbat, a cumplir los mitzvot de nuestro Padre Yahweh. Y en ese día, ¿qué pareció? Se abrirán
tus ojos. Va a ver. Baruch Hashem. Pero los ídolos dice que tienen ojos y no ven. La gente testaruda, la gente necia, no ve, no oye, no siente. Pero aún Baruch Hashem está presente la misericordia de Yahweh. Aún Yahweh no ha retirado su rúa. Aún Yahweh no ha retirado la Torá de esta tierra. Lo digo en un sentido figurado porque va a haber un tiempo en que se va a callar la boca. Se va a callar, se va a dejar de predicar la Torá por un tiempo. ¿Por qué? Porque se retira por la maldad del hombre. Y van a querer la palabra y no van a encontrarla. Por eso muchas veces digo, hice un post la otra vez, el día que callemos ¿cómo es que dije? Pobres de aquel día, o que no llegue, recen o oren, no me acuerdo cómo es que dije, para que el día que callen los mesiánicos y los nazarenos de hablar estas palabras infladas a favor del Altísimo, rueguen para que ese día no llegue. Cuando quedemos todos callados, cuando diga Yahweh, no, ya está, se terminó, ya se dio la oportunidad. Y ahora, mientras hay tiempo, que rogamos allá que muchos se despierten, Baruch Hashem. Amén. Entonces dice, y despertó y comprendió después de esa embriaguez. Baruch Hashem. Bien. Como le dije, voy a pasar al otro lado ahora. ¿Sí? Esto lo dimos más o menos el año pasado, pero ahora yo quiero entrar en un tema lindo. Lindo. ¿Sí? Que tiene que ver con el Teivá. ¿Qué es el Teivá, dijimos? El arca de Noah. Acuérdense, Teivá. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a rellenar ahora? Vamos a rellenar. ¿Saben que las palabras hebreas se rellenan? Bueno, se le llama relleno. ¿Sí? Toda letra hebrea rellena a otra letra. ¿Sí? Bueno, eso es gramática hebrea, pero bueno. Hay un don que se le dio al hombre. ¿Cuál es el don que se le dio al hombre? Sobre todo animal, bestia. El habla. No, él habla. Ajá, sí, claro. Baruch Hashem se le dio el don del habla. Que es el don de la comunicación. Baruch Hashem. Es un talento que Yahweh nos dio, ¿verdad? Que recibimos un regalo de Él, para llegar a los que nos rodean. Lo vemos en varios, en todos los, ¿prenden las luces ahora? En todos los ámbitos de la vida, político, social, todo. ¿Para qué se le habla? Para transmitir, para comunicar. Baruch Hashem, para decir palabras lindas a favor de la Torá, para decir palabras buenas, sí, por favor, para decir palabras buenas, sí, para bendecir. Baruch Hashem. Entonces está como usamos este don que Yahweh nos dio, Es un talento recibido, Natán, un regalo de nuestro Elohim, ¿verdad? Para llegar a lo que nos rodea, ¿sí? En definitiva, a toda la creación. ¿Usted no le habla al perrito? ¿No le habla al lorito? ¿Y por qué le habla? ¿No le habla al gatito? ¿Al caballo? ¿No le habla a las plantas? ¿Le habla? Sí, para llegar a la creación.
e incorporarlo en nuestra conciencia para crear, Yetzirah, Yetzer, para crear algo nuevo. ¿Sabía que el hombre tiene el poder de la creación? Crear de lo creado. Ese es el Yetzirah, ¿sí? El Yetzer. Entonces, vamos a ver algo muy, muy importante. Las palabras de la Torá no están por casualidad. Las medidas que se dan en la Torá no están por casualidad. Las letras hebreas tienen un valor numérico, ¿verdad? Baruch Hashem. Dijimos que la palabra Teivá es para designar arca. ¿Sí? Entonces, nuestras palabras, ¿con quién nos comunican? Con Yahweh. Por lo tanto, nos comunica con el universo. Nos comunica con todo el cosmos. ¿Sí? ¿Para crear qué? Realidades. Usted puede, con la boca, crear para bien o crear para mal. Usted, hay un narcotraficante y le manda a matar a alguien, le va a decir, ¿verdad? O sea que habló palabras para matar. Entonces creó, claro, creó para mal. Entonces, vamos a entrar a la palabra, a la ciencia de la palabra, mejor dicho, la ciencia de la Torah que me encanta. Sí, la ciencia de la Torah. La ciencia está aumentando, como dice, ¿verdad? Que en hebreo es Madá. No es como se prefiguran muchos que el iPhone último modelo. No, eso no se refiere a la Torah. La Torah se refiere a Madá, el conocimiento de la Torah. ¿Sí? Baruch Hashem. Entonces, el arca de Noah, vamos a ahora que Yahweh le manda a hacer el arca a Noah, ¿verdad? Y le da instrucciones. Y le da que tenía que medir tanto de largo, tanto de alto, de profundidad. ¿Cuáles son las dimensiones que tenemos en matemática y en física? Tenemos alto, ancho y ¿qué? Altura. Pero si lo vemos de arriba hacia abajo, ¿qué se convierte en qué la altura? Porque la altura es cuando medimos de abajo hacia arriba. Muy bien, profundidad. La Torá dice que nosotros tenemos que profundizar. Cuando Yeshua fue a hablar palabra, fue a lo profundo. ¿Se acuerdan? Fue a hondo. ¿Para qué? ¿Qué hizo ahí desde lo profundo? Habló palabras a toda la multitud. ¿Que estaba dónde? En la orilla del agua. Baruch Hashem. Entonces, el arca de Noah, llamada Teivá, como dijimos en hebreo, contiene, digamos, una enseñanza de creación. ¿Cómo creamos? Dijimos nosotros a través de qué? Del habla. Además, el arca Teivá significa palabra. Importante. Así que le manda a construir Yahweh palabra. Perdón. Le manda a construir. Aprende las luces, porque me siento medio oscuro. No se ve ahí, ¿no? Sí, se ve bien. Se ve, bueno, perdón. Pero vamos a aprender para allá, nos anticipamos. Le manda a construir una dimensión o dimensiones que deben tener esas palabras. Deben tener altura, deben tener profundidad, ancho, largo. Tienen que tener estas cualidades, las palabras que va a emitir un hijo del Elohim viviente. Baruch Hashem. Entonces,
Palabras también quiere decir esto. Es una de las enseñanzas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuánto dijimos, se acuerdan de la palabra tov? ¿Qué quería decir? Bueno. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a ver el orden de las que Yahweh le mandó a construir a Noah, ¿verdad? Sí. Entonces cada palabra que pensamos, primeramente pensamos la palabra, ¿verdad? O deberíamos. Por lo tanto, la palabra que va a decir un político, que va a decir cualquier orador primera, ¿qué hace? La imagina, la medita, digamos, la forma dentro de su mente para luego enviarla. Pero ¿de dónde sale esa palabra? ¿La palabra de dónde se dijimos? Del corazón, muy bien, Teresita. Lev. Sí. Cada palabra que pensamos y decimos deben tener kedushá en el aspecto de la Torá, ¿verdad? Tanto si es de Torá, de plegaria, o hasta las que aparentemente son mundanas. Aparentemente. A veces decimos palabras que aparentemente son mundanas y son hebreas. ¿Sabían? ¿Sí? Todo el mundo, por ejemplo, dice como, dice una palabra, aleluya, dice todo el mundo, no sabe ni lo que está diciendo. Amén. Y dicen por ahí, no, esta palabra es universal. Esta palabra es hebrea, totalmente hebrea. Que la usen, que la hayan tomado es otra cosa. Pero esas palabras son hebreas. ¿Sí? Entonces, estas son dichas que para crear, cuando nacimos en la Torá, o cuando nacimos en el ambiente de los creyentes mesiánicos, de los que seguimos la Torá, son para crear una unión una con otra. Así como las letras hebreas se complementan una entre sí, nosotros los hijos de Israel que representamos las letras hebreas también nos complementamos entre nosotros. Ahora, la conciencia universal de todo lo creado, o sea, la humanidad y todo el reino animal, debe penetrar en cada palabra que pronunciamos. Baruch Hashem, ¿qué se le dio al hombre sobre toda la creación? Enseñorear sobre toda criatura, sobre toda cosa creada, dice. Baruch Hashem. Entonces, ¿cómo podemos expresar con la palabra la conciencia universal, digamos? Porque a grandes rasgos tomamos esto, ¿verdad? Si enseñoreamos sobre todo lo creado, ¿sí? Se le dio esa facultad al hombre. Cada criatura, ¿qué pasa? Podemos decir que tiene un sonido. Canta una canción, shir, en hebreo, ¿verdad? Una canción en especial dice el Salmo que toda la naturaleza, toda criatura alaba a Yahweh. Así que tiene cada una canción especial para el Creador, para el Boré Olam. Vemos que en el Perek Shirah, del libro del Midrash, toda la creación tiene un origen en el alma del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Cuando cantamos una canción, nosotros, ¿verdad? Cuando cantamos una canción, o cuando una canción de cada criatura sobre la tierra, incluimos toda esta conciencia en nuestra palabra. Bien, ahora vamos a pasar a las dimensiones del arca. ¿Por qué Yahweh le manda tal o cual dimensiones a Noah?
Vamos a ver el secreto del Teivá, dónde está en el lenguaje, un lenguaje para rectificar la boca del hombre. Tiene que rectificarse, ¿verdad? Los que están hablando contra la Torá, los que están hablando contra Israel, los que están hablando contra la ley de Moshe, tienen que rectificarse. Porque no vaya a ser que llegue el final de sus días y no se haya despertado. Y no haya comprendido tal dimensión. Que la Torá es una instrucción de vida para la humanidad. Baruch Hashem, y benditos los que las hallan, dice el libro de Proverbios. El libro de Mishle. Los que la hallarán, ¿qué dice? La vida. Entonces, ¿mintió la serpiente cuando dijo que los que la hallarán la vida? No. Pues la Torá es árbol de vida. Bueno. Pero muchos hablan hoy palabras infladas, como dice Daniel también, contra el Altísimo, y se opondrá sobre todo lo que se llama, ¿sí?, lo que se habla de la Torá, de Yahweh, de su reino, y tratará de cambiar los tiempos y la ley y la Torá. Eso es lo que ha hecho la serpiente. Eso es lo que ha hecho la serpiente en todo el mundo, y ha entrado muy suavecito, engañando a muchos, pensando que están haciendo lo bueno, porque Jahua pensaba que estaba haciendo lo bueno, ¿verdad? En apariencia. En apariencia. Baruch Hashem. Entonces vamos a entender que más profundamente cómo entrar a nuestras palabras analizando las dimensiones del arca de Noah. La Torá explica que el arca tenía 300 codos de largo, una de las dimensiones que debemos usar para cuando vayamos a hablar. 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de altura. Baruch Hashem. Ahora, ¿qué vemos aquí con las letras hebreas estas? O con los números, perdón, que todavía no son letras. ¿Cuál es el valor que corresponde a la letra hebrea para 300? Aprendemos que cada una de estas dimensiones puede ser analizada de acuerdo a las correspondientes letras hebreas. De esto surge lo siguiente. El largo 300 codos corresponde a letra Shin. La letra Shin. ¿Qué es la letra del Shin? La letra del Fuego. fuego. Y cuando hablamos de inflar, se infla, dice, como fuego. De la garganta de Moshe que salía fuego. La Torá fue escrita por fuego. Las lenguas que aparecieron en Hechos 2 sobre los discípulos, sobre los talmidín, como eran de fuego. Son letras de la Torá. Baruch Hashem. Entonces, pero hay otro fuego que no son fuegos de la Torá. Son los fuegos del dragón. Ustedes han visto... Bueno, no me voy a adelantar. Largo corresponde a la letra Shin. O sea, valor numérico de 300 codos. ¿Sí? El ancho, que eran 50 codos, corresponde a la letra Nun. 50, ¿verdad? Reino. ¿Sí, no? Y el alto, 30 codos, corresponde a la letra Lamed. Baruch Hashem. Así que tenemos Shin, Nun, Lamed. No, puerta es Dalet. ¿Sí? La Shin, ¿qué nos habla? Vamos a trasladarnos, porque nos habla de qué?
De que las palabras salen del corazón, dijimos, ¿verdad? Sí. Ajá. Bien. Ahora sí. ¿Ustedes han visto películas de dragones? Sí. ¿De dónde salen las palabras, el fuego del dragón? De la boca. ¿No? Del corazón. Y esa que le saca el corazón y todo. Fíjense que se ilumina primero el corazón. Sí, Qué impresionante. sí. Es lo que yo le quería llevar. Hay una Se ilumina el corazón Entiendo. y luego sale el fuego de la boca. Increíble. También a nosotros en Moshe dice que la garganta de Moshe, primero se encendía el corazón, en el libro de Deuteronomio se encendía la garganta y Moshe no hablaba desde la boca, hablaba desde la garganta. Increíble, porque son palabras de poder. Ahora, el enemigo también tiene poder. Entonces, ¿el corazón a qué correspondía? ¿Se acuerda? En la parasha pasada. No, A Jagua. Sí, Jagua. claro. Las emociones a la serpiente, Kundalini. Sí. ¿Sí? Eso que se revuelcan, que usted ve en el piso, es Kundalini. ¿Sí? Que se dan vueltas, carnero, y eso es Kundalini. ¿Sí? Es como la serpiente que se mueve. ¿Sí? No es nada de lo bueno. No es nada, no se engañe. ¿Sí? Entonces vamos a analizar la Shin. ¿La Shin es la letra de qué? De fuego. Muy bien. ¿Cómo se dice fuego en hebreo? Esh. Muy bien, el lleva. Esh es una de las letras que madre. Tenemos letras madres en el hebreo que son correspondientes a qué? Al fuego, al agua, a la tierra y al aire. ¿Sí? Tenemos los elementos, los cuatro elementos. En este caso hay un elemento, fuego. Dijimos que la Torah fue escrita con fuego. Y en varios lugares vemos representado el celo de Yahweh como fuego consumidor. Cuando Yahweh habla es como fuego, dice la Torah. Ahora, cuando habla un hijo de Yahweh, alineado que tenga estas dimensiones, 300 codos, Shin, que tenga el ancho de 50 codos y tenga el alto de 30 codos, va a hablar palabras poderosas, infladas, pero no contra la Torah ni contra Yahweh, sino a favor. Baruch Hashem. Entonces vamos a analizar el componente en estas dimensiones. Dijimos, la Shin del arca, para que podamos entenderla profundamente, el proceso por el cual podemos entrar a las palabras. Nos dice el Sefer Yetzirah, el Sefer de Yetzirah, ¿sí? De la comprensión, ¿sí? Que el primer texto que vemos aquí explica que cada letra hebrea tiene un sentido profundo físico y espiritual. ¿Sí? El Sefer de la formación, sí, de la formación, Sefer Yetzirah, perdón. Un sentido físico y espiritual. La Shin entonces es una de las tres letras madres que representa el elemento fuego, que espiritualmente es la pasión. ¿Cómo hablaban los discípulos? Apasionados. ¿Pero qué palabras? Palabras de Torah. Haciendo que muchos comprendieran que tenían que volver a los estamentos, que tenían que volver a los mandamientos, que tenían que volver al Shabbat, que tenían que volver a las fiestas que Yahweh estipuló en su Torah, que tenían que volver a comer los alimentos adecuados como también Noah se le instruyó. ¿Saben que no está en Levíticos 11 la primera instrucción para los animales puros e impuros para comer? Sí. Está cuando Noah apartó los animales puros de los impuros. Claro, Cuando Yahweh le mandó apartar
las distintas parejas. ¿Sí? Porque consumieron animales en el arca. ¿Pero cuáles animales? Los puros. ¿Y por qué tenían más pareja de los puros que los impuros? Porque los puros lo iban a comer y los impuros no. Es interesante, ¿verdad? Entender las escrituras. Amén. Entonces, ¿a qué tiene que volver el hombre? Decía que hablaban apasionadamente, contendían con la Torá, dice. Todos eran celosos por la Torá. Mire, dice Shaul, mira cuántos miles hay, todos creyendo en Yeshua, el Mashiach, y todos ellos celosos por la Torá. O sea, tenían estos las dimensiones de Noah. ¿Cómo van a ser los días de Yeshua? En la venida de Yeshua, como los días de Noah. Sí, pero para lo bueno también. Ah, sí. Porque ¿qué está hablando el pueblo de Israel hoy día, obediente a la Torah? Diga con mayúscula, palabra, teivá. El arca, está construyendo el arca nuevamente para las familias que van a entrar en ella. Amén. Amén. El Olam Jabá. El mundo venidero. ¿Y ahí va a entrar algo impuro? No. No. Esta vez Baruch Hashem. ya no es ninguna. ¿Verdad? Esta vez no. Esta vez no. Entonces, cuando decidimos hablar, lo podemos hacer por varias razones. ¿Por cuál? Por un deseo de expresarnos, para obtener una ventaja, una venta, por ejemplo, Claro. ¿verdad? Un remate. O sí, un remate. O para pronunciar palabras buenas de la Torá. ¿Sí? Todas las razones para hablar deben estar motivadas por la pasión. La buena pasión. Sí. El fuego bueno que sale del interior, esa que sale con palabras infladas, pero buenas. Palabras de motivación, palabras de restauración, de rectificación. Dice el Teilín 39:4. El rey David escribe: mi corazón arde dentro de mí cuando medito, mi fuego interior comienza a arder. Entonces hablo con mi lengua. ¿De dónde vienen las palabras? Del interior, decía el rey David. Mi corazón, sí. Baruch Hashem. Entonces este verso expresa que suscitadamente el proceso por el cual la pasión motiva el habla. Pero hay muchos que gritan y hablan palabras infladas, pero contra la Torá. ¿Sí? Y hablan palabras lindas incluso, No dicen más. que son palabras infladas al fin y al cabo, porque son palabras de vanidad, palabras de orgullo, palabras de emocionalismos mal infundados, palabras de qué, digamos, de ego, De ego. Repite. de que yo tengo esto, que me vino la maldición del cielo, que tengo esta mansión, que tengo este avión, que levanté esto, que ahora tengo 1000 almas, que ahora tengo 10.000 almas, ¿verdad? Inflado. Pero contra todo esto, todo contra la Torá. Todo esto porque nadie se para de estos a decir, me equivoqué, volvamos a la Torá. Esas serían palabras de rectificación. Baruch Hashem. Se pierden, se Entonces, pierden. primero, el corazón se inflama, dice. Acuérdense del dragón, Sí. contrario. Yo vi la película. Hace así Sí. y se ilumina. Muy fuerte. Primero el corazón se inflama, decía el rey David. Sí. ¿Sí? ¿De qué? De pasión. Pero hay pasiones malas, desordenadas, y hay pasiones ordenadas. Baruch Hashem se inflama de pasión
las palabras del pensamiento crean un fuego interior, ¿sí? Los Hasidim, por ejemplo, dicen que ellos solían meditar primeramente una hora, ¿sí? Para después hacer el servicio. Por lo que por justamente se medita la palabra y luego salen palabras que ni usted va a pensar. Sigan esta recomendación. Mediten la Torá en su interior y cuando vayan a hablar, ni ustedes van a creer lo que hablan. Porque esas palabras las va a poner Yahweh. Baruch Hashem. Esas palabras las va a poner Yahweh. Entonces, se meditaban una hora antes de comenzar a pronunciar las palabras de la plegaria. Y ¿saben cómo salen? Salían como un canto. Bueno, la Torah se canta, justamente. Pero salen cosas hermosísimas. Baruch Hashem. Y al final dice que la lengua, ¿sí?, termina diciendo palabras apasionadas. ¿Sí? Entonces, la pasión, la capacidad de arder por un objetivo determina, ¿sí?, o un objetivo, determinado, es el principio, o sea, la longitud. ¿Verdad? Sí. O sea, hasta dónde usted va a llegar. Una palabra meditada llega mucho más lejos que una palabra dicha por decir. Baruch Hashem, cuando usted medita en la Torá, va a llegar, cuando usted medita en la Torá, óigame bien, va a llegar mucho más lejos. Va a llegar a alcanzar esos 300 codos que se le dijo también a Noah. O sea, entonces pertenece, dijimos, a la longitud de la palabra. A la longitud de la palabra. Ahora vamos por la segunda letra. La letra Nun es sensitiva. ¿Sí? Las palabras fogosas pueden tener a veces un efecto destructivo también. Como decíamos, inflado, pero para mal. ¿Sí? Por eso la siguiente dimensión del arca de Noah y del habla rectificada es 50. ¿Por qué? Porque 50 habla de reino. Nosotros no hablamos cualquier palabra, sino hablamos la palabra del reino. Hablamos la palabra de la Torá. Porque muchos hablan por ahí otras palabras y es un fuego, pero destructivo. Entonces, si no se puede hablar, se puede estar apasionado, pero si no se tiene las palabras de la Torá, se quema para mal. Se destruye. Cuando tenemos el equilibrio, cuando tenemos la parte de la Torá, porque muchos tienen, como dijimos, mucha habla, políticos, ¿cuántos han engañado sobre la faz de la tierra con palabras infladas? A multitudes de gente, a masas enteras. Hitler, por ejemplo, habrá palabras infladas, pero contra Israel. Contra Yahweh, que es lo mismo. Baruch Hashem, porque el que toca a la niña, lo toca a él. Lo toca a él. Baruch Hashem, él lo dice en su palabra. Baruch Hashem, no le ponga un dedo encima a mi pueblo. Baruch Hashem. Entonces, esa Nun explica el Yeser y el Tzirá que vemos, que es una de las letras elementales que corresponde al mes de Heshvan de la tribu de Manashe, que corresponde a la tribu de Manashe. ¿Quién fue el que bendijo Jacob juntamente con Efraín? ¿Por qué estas dos personas? ¿Quién son los que están actuando? ¿Sabían que
¿Quién son los que bendijo Jacob cuando cruzó las manos? A Menashe y a Efraín. ¿Sí o no? Sí. Bueno, esta Nun pertenece a Menashe, que es el sentido del olfato. Dice que el Mashiach va a oler a su pueblo, huele a su pueblo. ¿Sí? Pero póngase perfumadito siempre para el Shabbat. Póngase arregladito siempre para el Shabbat. Póngase con las mejores ropas siempre para el Shabbat. Con las mejores galas, porque usted viene delante del Rey para el Shabbat. No venga andrajoso, venga con lo mejor que usted tenga al Shabbat, porque Él le huele, Él olfatea a su pueblo. Y si alguien huele lindo, Baruch Hashem, huele para un rey. Claro. El rey se va a acercar. Los argumentos Cuando no, ¿qué pasaba con el que tenía Sarat? Huían de él. Y tenía que decir, tengo Sarat, aléjense de mí. Entonces cuando venga el Shabbat, no venga con Sarat, no venga andrajoso, venga con lo mejor, venga perfumadito, porque el Mashiach lo huele. Dice la Torah que lo va a oler a su pueblo, huele a su pueblo. Entonces espiritualmente este sentido es sensible para los demás. Este es el sentido del Mashiach, ¿sí? La sensibilidad que explora incluso en el interior de la conciencia de las almas, uniéndose al final con ellas. Entonces, en el habla sensitiva, de la sensitividad, o sea, lo sensitivo, de la Nun tiene un efecto de moderador, ¿sí? Sobre la pasión, o sea, porque no podemos apasionarnos por cualquier cosa, nos está diciendo. Si nos vamos a apasionar, apasionémonos por como aquellos talmidín que eran celosos por la Torah. Como dice Jeremías, hierven mis tripas a causa del celo que tengo por Yahweh. Como decía Elías, dice, he sentido un vivo celo por ti, le dice desde la cueva Yahweh. ¿Verdad? Sí. ¿Baruch Hashem? Yahweh, ¿cómo es? El Cana, es celoso de su pueblo. El Cana, ¿verdad? Sí. Entonces, este es el moderador de la pasión del fuego, del Shin, moderador. Dirigiendo la llama de la pasión hacia la compasión sensitiva, la misericordia, ¿sí? El querer que otros salgan del error es una de estas cualidades. Por eso muchos hermanos nos interpretan diciendo que no tenemos amor. Pero es todo lo contrario. Es el amor que Yahweh nos da para sacar a muchos del error, solo que ellos no entienden este tipo de amor. Que este tipo de amor es corrección, es exhortación. Como el Padre nos ama a nosotros, nos corrige. Amén. Y nos da sufrimientos. Baruch Hashem. Entonces esta es la compasión, Rico. Está la compasión sensitiva. Esto es nuestra capacidad de sentir las necesidades de los demás y de pronunciar palabras de plegarias por ellos. ¿Sí? Entonces también se aplica a las palabras que uno reza por sí mismo. También. La sensibilidad de la Nun debe hacerlo comprender que su infortunio, ¿sí?, es sólo un reflejo de los infortunios de todo el pueblo de Israel. Qué importante, cuando usted maldice al pueblo de Israel, se maldice a sí mismo. Cuando usted no escucha al pueblo de Israel, no escucha la voz de Yahweh, por lo tanto, se maldice a sí mismo.
Porque la raíz no sostiene al árbol, a la copa, a las ramas, sino las ramas son sostenidas por la raíz, que es Israel. Usted no piense que usted sostiene a Israel. Israel está sosteniendo el mundo. Porque Yahweh sostiene a Israel. Claro que sí. Baruch Hashem. Entonces cuando usted tiene pesares, cuando usted tiene infortunios, es el resultado del mal que se le hace a Israel. O sea, estoy hablándole al mundo. Y el mundo, claro. Estoy hablándole al mundo, a la tierra, al globo. Los infortunios que tiene la tierra es por hacerle mal a Israel. Y la consecuencia viene: al que te maldijere, maldeciré. Y al que te bendijere, bendeciré. ¿Ya está? Baruch Hashem, perdón. Y todo el pueblo de Israel. Y en definitiva, por ende, a Yahweh habla palabra contra el Altísimo. Todo hombre que se opone a la Torá habla palabras contra el Altísimo. Todo aquel que dice está abolida la Torá de Moshe, que el Shabbat es una perdición de tiempo, que para qué está haciéndose el Shabbat, que judaizantes, que patatín y patatán, habla palabras infladas como el dragón y larga su fuego contra el Altísimo. ¿Para qué? Para destrucción, no solamente de usted mismo, sino de los que lo rodean. Como escuchamos desde púlpitos a miles de personas, desde estadios a miles de personas. Estos hablan palabras infladas contra el Altísimo. Jaelión. Baruch Hashem. Repetimos, el infortunio de que se le causa a Israel es el cúmulo de males que viene sobre el mundo. Es el resultado. A cada causa su efecto. ¿Sí o no? La ley física. Sí, a veces viene del mismo de Sí, claro, del mismo Israel también puede venir. Sí, claro. Sí, claro. Los que se dicen tener Torah, sí, por supuesto. Esta negación de Yeshua, como dijimos al principio, causa eso, causó males. El hacer negocios con el mundo causó males. Ya lo dijimos, Ezequiel 16, usted lo lee ahí, todo el compendio del comienzo del pecado de Israel hasta que dice y comprendió. Lo mismo que no se embriagó con todo el vino del mundo, pero al final se dio cuenta, pero dice, está tan avergonzada la desnudez de Noah, que causó vergüenza. Estarás tan avergonzada cuando sepas lo que hiciste. Léanlo, le va a traer todo esto que yo les digo a la mente. ¿Sí? Entonces el reflejo de los infortunios de todo el mundo. Si usted quiere que el mundo sea bendecido, bendiga a Israel. Bendiga al pueblo obediente de Israel, al pueblo de la Torá, al pueblo del libro. ¿Sí? Entonces, si una persona es suficientemente sensible, puede afectar la realidad no solo a través de la plegaria, sino también por medio de las palabras de la Torá. Hemos cambiado muchas vidas, Baruch Hashem. ¿Sí? Por medio de las palabras de la Torá que pronuncia, como fue ejemplificado, ¿verdad? Con el rey David, que dijo, meditaba, venía el fuego y después hablaba con su lengua. ¿Sí? Puede traer una traer lluvia con sus propias, las palabras que salen de su boca, las palabras de la Torá. Baruch Hashem.
Ese es el moderador, la letra Nun. La sensibilidad, la capacidad de abarcar la conciencia de los demás. Es entonces ahora el ancho. Teníamos la longitud, ahora tenemos la otra dimensión, el ancho. Baruch Hashem. ¿Qué se forma? Un triángulo, ¿verdad? Pero después tenemos otro elemento. Por ahora vamos a ir. Tenemos dos, ¿no? El largo y el ancho. ¿Sí? Ahora vamos a la letra Lamed. La Lamed, ¿sí? Es unificadora. Unificadora. Penetrar en la conciencia de los demás con pasión puede ser invasivo, ¿verdad? Invasivo, sí. Si no sé qué atempera con la Lamed. Nos enseña también el Sefer Yetzirah que la Lamed también es la letra, una letra elemental que corresponde al mes de el sonido del shofar. Y acá va a ser algo lindo para todos los que hemos venido a la restauración. ¿Saben qué representa? ¿Quién faltaba después de Manashe? Efraín. ¿En manos de quién está hoy el shofar? ¿En manos de quién está la voz hoy de la Mataná? De la Neuvá, de la profecía de Efraín. Baruch Hashem, de estas 10 tribus que han venido a la restauración, como nos dice en Hechos, ¿verdad? Que serán restauradas todas las cosas antes de la venida del Mashiach. O sea, serán rectificadas. ¿Qué son las palabras de nuestra boca entonces? Cuando hablamos Torah, Tikkun, Teivá. Palabra rectificada. Estamos formando el arca nuevamente de Noah, como la de Noah. ¿Por qué? Porque tienen las medidas correctas, tienen las medidas que se requieren para hablar verdad, para hablar emet. A través de estas palabras damos vida. Baruch Hashem. ¿Qué es Efraín? Efraín es el sentido del tacto, ¿sí? O la procreación. ¿Qué le dijo Jacob a Efraín? Te multiplicarás como los peces del mar. ¿Qué dijo Yeshua que nos haría? Pescadores de hombres. Baruch Hashem. ¿Sí? De la procreación. El sentido del tacto es la capacidad de tocar una realidad determinada, unirse a ella y crear algo nuevo, ex nihilo. ¿Sí? A partir de esa unión. La Lamed es la dimensión de la altura. ¿Cómo tenemos que crecer, dice la palabra? A la altura de Mashiach. Elevarnos, ¿verdad? Nos manda a elevarnos, ¿verdad? A la altura. Entonces representa la altura del arca de Noaj. O sea, la altura de la palabra. ¿Con qué fineza hablas tú, Torah? Tienes que tener altura para hablar Torah. O sea, tienes que instruirte. Mi pueblo es un pueblo instruido, dice la Torah. Y se dirá de él que es inteligente, instruido. Entonces representa la altura de la palabra de la Torah. ¿Sí? ¿Qué nos da altura? El conocer. Conocer Torah, conocer el hebreo de la Torah, Baruch Hashem, nos hace ¿qué? Tener altura. Hablar con altura. Hablar con autoridad. Baruch Hashem.
Cuando se da vuelta la dimensión, o sea que se mira de arriba hacia abajo, como dijo Elisheva, ¿qué nos da? Profundidad. Tenemos 4 dimensiones. ¿Qué tenemos ahí? Un cuadrado. ¿Verdad? Sí. Tenemos un cuadrado. Hoy hablamos al principio, ¿se acuerdan? Del cuadrado, Sí, de las palabras. sí, 7 por 7, ¿se acuerdan? sí. Hablamos del cuadrado. Entonces, vamos a ver que viene la profundidad. Si miramos que dijimos de arriba hacia abajo, ¿sí? La altura o el clímax de la experiencia del entrar completamente en la palabra es también su profundidad. Entonces, el vivenciar a nuestra palabra apasionada, conectándose con el universo entero y uniéndose él con el conocimiento de que esa unión creará una realidad nueva. O sea, ¿qué creamos? ¿Qué estamos creando? ¿Qué estamos creando? Tierra nueva. Una dimensión. El Olam Jabá. Sí, sí. Somos los creadores del Olam Sí, Jabá. sí. Baruch Hashem. Porque todo se está rectificando. ¿Y quiénes son los protagonistas? Nosotros. ¿Mm? El pueblo de Israel siempre ha dicho, los rabinos siempre han dicho que los protagonistas de crear la era mesiánica somos nosotros mismos. ¿Por qué ese retraso del Mashiach? ¿Quién retrasa la venida de Mashiach? La iglesia. Hasta que Sí, estemos todos. sí, Baruch Hashem, las piedras de tropiezo. Sí. Sí, claro, Hasta que por estemos supuesto, el todos. mundo entero. Somos de la. ¿Sí? Somos elegidos. Pero nosotros, ¿qué? Luchamos, ¿para qué? Para enderezar. Luchamos, a pesar de nuestros bajos recursos, luchamos para rectificar. ¿Cómo rectificamos entonces este mundo? Con palabras de la Torá, pero no cualquier palabra, sino tiene que tener su medida específica. 300 codos, 50 de ancho, sí, longitud, ancho, tienen que tener todas estas dimensiones para que nosotros hablemos palabras infladas, pero de rectificación, haciendo que construyamos Teivá, que construyamos nuevamente el arca, porque este mundo va, ¿cómo? A perecer, el que conocemos ahora, ¿sí? ¿Y quién son los que se van a salvar? Los que obedecen, los que entren al arca. Pero ¿cómo se entra al arca? Ya lo dijimos. Sí. Estando dentro de la Torá. Esa es nuestra arca, de la palabra, dentro de la palabra, dentro de las escrituras, dentro de los mandamientos, Sí. dentro del Shabbat, dentro de la fiesta, dentro de la obediencia de Yahweh. Por último, cuando hablamos con la conciencia de que cada palabra nuestra puede crear esa realidad que ahora no vemos, ¿sí? Pero que se forja, así como se forja un rompecabezas, pieza por pieza, ¿sí? Nuestras palabras combinadas crearán, por cierto, la nueva realidad mesiánica. La nueva realidad mesiánica. Entonces, ¿a qué pertenece? Dijimos, la Shin 300, el largo al fuego, la Nun 50, al ancho, al olfato, la sensibilidad, fuego, pasión, sensibilidad y, por último, tacto, que es la unificación. ¿Qué hacen las palabras de la Torá en nosotros?
unifican. Unifican, unen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Amén. Yahweh dice, yo mismo iré a buscar a las ovejas, Él no viene a buscar las ovejas. A través nuestro es que está uniendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y tú, Efraín, eres el protagonista de tener este tacto. Ese es el protagonista de tener la altura y la profundidad. Estudia Torah, sigue estudiando, Baruch Hashem, Amén. y que nuestras palabras sean palabras de vida, sean palabras de rectificación, sean palabras de nuestro Padre Yahweh. Nos vamos con Amén. una Jalel, esperamos haberlo bendecido. Shalom. Oy,